Bienvenidos a las instalaciones del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, a cargo de la UNAM, para esta conferencia de prensa en sismos de septiembre de 2017, excepcional participación universitaria, el Servicio Sismológico Nacional. Están en esa conferencia de prensa el doctor Hugo Delgado Granados, es el director del Instituto de Geofísica, del cual depende el Servicio Sismológico Nacional, la doctora Xioli Pérez Campos, ella es la jefa del Servicio Sismológico Nacional, y el equipo del Servicio Sismológico, una parte porque hay más personas detrás de sus esfuerzos, la maestra Caridad Cárdenas Monroy, el maestro Jesús Pérez Santana, el doctor Víctor Hugo Espíndola Castro y el ingeniero Jorge Estrada Castillo. Adelante, doctor. A ver, ¿ya se oye? ¿Se oye? Bien, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Es un día sumamente importante para todos los mexicanos en general, para nosotros en particular, en el Instituto de Geofísica y muy particularmente en el Servicio Sismológico Nacional. Es para nosotros muy importante su visita para poder comunicarnos con ustedes acerca de las actividades que se llevan a cabo en este Servicio Sismológico Nacional, cuya importancia pues salta a la vista. Quisiera darle la palabra a la doctora Xioli Pérez Campos, que es la responsable del Servicio Sismológico Nacional, pero antes me permitiré mencionarles algunas líneas de sus antecedentes. Ella es ingeniera geofísica por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Su desempeño académico ha sido reconocido por la UNAM con la medalla Gavino Barreda a nivel preparatoria y licenciatura. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Stanford, así como una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de California, conocido también como Caltech, donde también fue investigadora visitante. Desde el año 2004 imparte clases en la Facultad de Ingeniería y en el posgrado en Ciencias de la Tierra en la UNAM. De 2008 a 2010 fungió como representante técnico de México ante la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de la ONU. En 2016 recibió por parte de la UNAM el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su labor en docencia, investigación y difusión de la cultura. Fue parte de la mesa directiva de la Unión Geofísica Mexicana y fungió como presidente en el periodo 2016-2017. Actualmente labora como la investigadora titular en el Departamento de Sismología, estudiando la estructura sísmica de la zona de subducción y del noroeste de México, así como las características de la fuente de sismos mexicanos, y es la jefa del Servicio Sismológico Nacional. Por su trayectoria, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Sismológica de América y de la Comisión Sismológica de Latinoamérica y del Caribe, así como del Comité Científico Asesor de Fenómenos Perturbadores de Carácter Geológico del Sistema Nacional de Protección Civil, y no está anotado aquí, pero ella es la representante nacional ante la IUGG, ante la Asociación Internacional de Sismología y Física del Interior de la Tierra. Les dejo con la doctora Pérez Campos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana tan significativa, 19 de septiembre, que marca la ocurrencia de dos sismos importantes que han impactado a la Ciudad de México en particular, pero también a Michoacán en el 85 y al centro del país, a Puebla y Morelos, sobre todo el año pasado. Les voy a platicar un poquito sobre lo que es el Servicio Sismológico Nacional, cómo trabajamos para poder brindar a ustedes, a la sociedad y a las autoridades la información de manera oportuna y los desarrollos que hemos tenido. El Servicio Sismológico Nacional cuenta con una amplia historia, son 108 años de operación. Durante todos estos años ha acumulado un total de 147.429 sismos en su catálogo. Esto hasta el día de ayer que hice yo el corte. Obviamente hoy se reportaron más, entonces habría que agregar este número, los que salieron en el reporte diario del día de hoy. De estos más de 147,000 sismos,
4 de ellos han tenido magnitudes mayores de 8. El primero ocurrió el 3 de junio de 1932. Este sucedió en las costas de Jalisco, Colima. El último de estos 4 fue el 7 de septiembre del año pasado. Este se presentó en el Golfo de Tehuantepec. Ambos sismos de mayor magnitud registrada es de 8.2. Desde sus orígenes, el Servicio Sismológico Nacional pues, ha evolucionado tanto en la operación como en los protocolos de actuación, siempre con la mira y el objetivo de poder proveer a ustedes, la sociedad mexicana, autoridades y también a los científicos, tanto información oportuna como certera de toda la información que ocurre en nuestro país y datos de calidad para que pueda avanzar en el conocimiento sismológico. Hoy en día, para el monitoreo de la sismicidad, el Servicio Sismológico Nacional cuenta con 63 observatorios sismológicos. Estos están distribuidos en todo el territorio nacional, desde Tijuana, en Baja California, hasta Tepic, en Quintana Roo. Además de esos 63 observatorios, contamos con 32 estaciones sismológicas ubicadas y distribuidas dentro del Valle de México, justamente para monitorear la sismicidad de esta región. Para poder brindar una mejor cobertura a nivel nacional, colaboramos con otras instituciones que también realizan monitoreo sísmico en el país. Gracias a ello, contamos con los datos de 174 estaciones, incluidas 5 estaciones que están ubicadas en el país vecino de Guatemala. Hoy estamos en miras de poder intercambiar datos también con Estados Unidos, en particular con los estados de California y de Texas. De igual manera, estamos también en tratos para intercambiar información con países hacia el sur, como serían Costa Rica y Nicaragua. Desde hace poco más de un año hemos estado trabajando en la mejora de la red de monitoreo, diseñando de tal manera que podamos contar con una cobertura homogénea en todo el país y podamos reportar la ocurrencia de sismos que tengan magnitudes mayores de 3.8 en todo el territorio. Eso va a implicar la instalación de 54 nuevos observatorios. Nosotros esperamos que esto se concluya en un par de años más. Los datos de todas estas estaciones de las cuales se reciben datos, estas 174 que ya mencioné, envían los datos de manera continua en tiempo real aquí al Centro de Monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. Para ello se han diseñado estrategias que garanticen que se van a estar recibiendo de manera continua, por lo que se han diseñado caminos redundantes para tratar de minimizar la pérdida de datos por posibles fallas en comunicación. Nuestro centro de monitoreo, en el que ahorita ustedes se encuentran, fue renovado en 2015. Antes nos ubicábamos en el Instituto de Geofísica. Y en ese 2015 se diseñó y se construyó este edificio exprofeso para las funciones del Servicio Sismológico Nacional. Además del edificio, hubo una migración de sistemas a servidores más modernos y robustos. Sin embargo, hoy en día todavía tenemos vulnerabilidades. La tecnología, pues ustedes saben, puede presentar alguna falla. Para solventar esto, se ha diseñado una estrategia para tener redundancia con un centro alterno de monitoreo. Este se vislumbra como una realidad muy próxima, gracias a los recursos que fueron proporcionados por parte del gobierno el año pasado, los cuales se están ejerciendo a partir de este año. Ya tenemos el proyecto arquitectónico para construir el Centro Alterno de Monitoreo, el cual estará alojado en la Unidad Hidalguense de Geociencias para la Sustentabilidad del Instituto de Geofísica de la UNAM, el cual se ubicará en Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura. Bien, pues tras un sismo importante, lo que ocurre tras bambalinas y que no ve la población se detona por un protocolo que tenemos establecido, el cual nos marca paso a paso y minuto a minuto todas las actividades que deben seguir cada uno de los miembros del servicio. El servicio está compuesto por 4 áreas operativas, aquí representadas por sus jefes de área. La primera, que es la parte de instrumentación, representada por el ingeniero Jorge Estrada, encargados del mantenimiento y operación de las estaciones remotas. El segundo, que es el área de sistemas y telecomunicaciones, representada aquí por el maestro Jesús Pérez Santana,
que son los encargados de dar mantenimiento a todos los servidores que reciben, distribuyen, procesan y almacenan los datos, pero también las partes que publican en redes sociales y nuestras páginas de internet, así como de generar programas que ayudan al buen funcionamiento de las tareas diarias. La tercera área operativa es el área de análisis. Ellos trabajan principalmente en lo que está aquí, en el espacio que está a mis espaldas. Esa área está representada aquí por el doctor Víctor Hugo Espíndola y son los responsables de revisar y procesar y analizar todos los datos que llegan al servicio para poder conformar este catálogo que hoy en día ya mencioné, tiene más de 147,000 sismos. Ellos han revisado todos y cada uno de ellos. Por último está aquí la maestra Caridad Cárdenas en representación de todo el Servicio Sismológico Nacional, pues es el área de divulgación. Todos de una u otra forma hacemos este tipo de actividades. Bien, pues este protocolo es detonado una vez que nuestros sistemas automáticos determinan que hay un sismo que puede tener una magnitud mayor de 5.5 y está ocurriendo en alguna parte de nuestro territorio nacional. La primera parte del protocolo es una comunicación interna avisando a los responsables de cada área para que se active este protocolo. Eso lo hacemos mediante un radio, verán a los responsables de área con un radio todo el tiempo. El siguiente paso es comunicar a las autoridades de lo que está ocurriendo, informarles de la región epicentral y una magnitud tentativa, una magnitud estimada probable. Y esto se comunica tanto a la Secretaría de Gobernación a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, como a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, como al Centro de Alertas de Tsunami. Inmediatamente el analista en turno lo que hace es revisar la información y los datos que están llegando. Una vez que el sistema automático genera una publicación de localización y magnitud, se produce un reporte preliminar, el cual es publicado tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página de internet en aproximadamente de 3 a 7 minutos. Como mencioné, a la par el analista ya está trabajando con los datos y le toma aproximadamente un promedio de 15 minutos el poder generar un reporte de localización y magnitud revisada. Esto fue el caso del sismo del 19 de septiembre del año pasado, en el que en 5 minutos estaba la publicación preliminar en nuestras redes sociales y en 12 minutos estaba la publicación de la localización y magnitud revisada por parte del analista. En caso de que el sismo haya sido mayor de 6 o bien tenga alguna relevancia por su ubicación o por haber sido sentido o percibido por una gran población, como por ejemplo los sismos de la Ciudad de México del viernes pasado, se genera un reporte especial. Este reporte especial toma de 1 a 3 horas dependiendo de la información. Lo que viene en ese reporte especial son más datos técnicos, no solamente la localización y la magnitud, y también se pone en el contexto de la sismicidad histórica de la región. En caso de haber sido un sismo de magnitud 6 o mayor, lo siguiente es organizar entre el grupo de sismólogos del Instituto de Geofísica y del Instituto de Ingeniería si va a ser necesario ir a campo, a la zona epicentral, a medir las réplicas que se registren posteriormente al sismo más grande. Esta decisión se toma con base en el número de réplicas que se presentan en las primeras horas. Si el número es elevado y además queremos conocer mejor las características de la zona que se rompió en ese sismo principal, se decide ir al sitio. Fue el caso del sismo del 7 de septiembre del año pasado, en el que tras unas horas ya llevábamos más de 200 réplicas y esto nos indicaba que iba a haber una gran actividad de réplicas y que valía la pena ir con los instrumentos a tomar medidas. No fue el caso para el sismo del 19 de septiembre del año pasado, puesto que el sismo en sí generó no más de 39 réplicas en general, ¿no? Entonces, inmediatamente vimos que para ese caso no era necesario ir a hacer esa toma de datos. Lo otro que sucede como parte del protocolo es justamente las ruedas de prensa o la atención a los medios. Esto se coordina junto con la Dirección General de Comunicación Social
y la unidad de comunicación del Instituto de Geofísica. Se invita a expertos como el Instituto de Ingeniería para que también contribuyan en esas ruedas de prensa. Ahora, ¿qué pasó el año pasado? Septiembre de 2017 fue realmente un mes muy peculiar en cuanto a sismicidad. El 7 de septiembre, hasta esa mañana, hasta esa tarde, el Servicio Sismológico Nacional reportaba en promedio 47 sismos por día. Tras ese sismo del 8 de septiembre, el día siguiente, ese 8 de septiembre, se reportaron 364 sismos. Esto debido a todas las réplicas que se generaron como resultado del gran sismo de esa medianoche. Cabe mencionar que hasta el día de hoy se han registrado más de 27,000 réplicas para ese sismo de magnitud 8.2 del 7 de septiembre. Por supuesto que toda esta actividad ha exigido muchísimo trabajo y compromiso de todos los integrantes del Servicio Sismológico Nacional. Inclusive durante el primer mes también solicitamos voluntarios. Hubo un grupo de estudiantes que ya habían formado parte de este equipo como becarios, analistas, y que contaban con la experiencia suficiente para sumarse a este equipo y apoyar en la detección, análisis y localización y cálculo de magnitud de todas esas miles de réplicas que se estaban generando. Estos dos sismos, el del 7 y el del 19 de septiembre del año pasado, han representado un hito para la sismología del país. El primero, sobre todo por el gran tamaño, es el sismo más grande del cual se tenga registro y sobre todo con el número de datos y la calidad de los datos con las que se cuenta. Toda esta información es un gran acervo de insumos para la investigación que van a contribuir a una mejora en el entendimiento de este fenómeno, sobre todo para la región sureste del país, y va a contribuir también a poder entender todas las implicaciones que tuvo para las comunidades más cercanas a esta región, por ejemplo, la zona de Juchitán o de Ixtaltepec. El sismo del 19 de septiembre pasado fue una casualidad el que haya ocurrido en un mismo día que el sismo de 1985 y que ambos sismos hayan tenido tal impacto en la Ciudad de México. Este sismo del 19 de septiembre de 2017 fue un sismo más pequeño, magnitud 7.1. Sin embargo, se encontró mucho más cerca de nuestra ciudad, a tan solo no más de 120 kilómetros de distancia. Eso provocó que las intensidades fueran más grandes. Inclusive hoy en día los sismólogos e ingenieros sísmicos están tratando de describir todos los efectos de la fuente, así como locales de la ciudad, para entender por qué las diferencias en los patrones de daños entre un sismo y el otro. En el sismológico pudimos atender ambos sismos de manera oportuna, brindando nuevamente a la población y a las autoridades la información que se requería para poder atender la emergencia. Fue registrado por un gran número de estaciones cuyos datos van a contribuir a estudios que nos ayuden a entender mejor este fenómeno, sobre todo desde distintas aristas, desde el punto de vista sismológico para entender sus fuentes y sus características en el origen, hasta cómo impacta en nuestras ciudades y nuestros poblados. Esto va a generar aprendizajes que nos ayuden a prepararnos mejor y estar prevenidos en caso de un futuro sismo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por esta explicación. Antes de pasar a la sesión de preguntas, quisiera aquí hacer un reconocimiento muy especial a las personas que están aquí en la mesa, pero también los que están allá atrás de nosotros y los que están allá arriba y están en el campo. Han hecho una labor muy, muy importante, sumamente comprometidos con el país, con la población, con la autoridad, y eso es fundamental. Son rostros que no se ven. En esta ocasión algunos de ellos están frente a ustedes, pero que están día y noche, los 365 días del año, frente a los equipos que ustedes ven a nuestras espaldas, y que son los verdaderos héroes de aportar la información inicial que requiere la Autoridad de Protección Civil. Imagínense ustedes, si no se supiera cuál es el área epicentral, no habría la manera en la cual
se pudieran dirigir los esfuerzos de protección civil para apoyo a la población. Y eso es fundamental y ocurre en los primeros momentos de ocurrencia de un evento. Por el otro lado, sí quisiera también mencionar un aspecto que es muy importante. Estamos viviendo tiempos de cambio y para nosotros es sumamente importante hacer ver algunos aspectos. La doctora Pérez Campos acaba de mencionar del número total de estaciones de las cuales se recibe información, que son 174 en el país y algunas, algo de información que viene del otro lado de la frontera. Para hacer una comparación de dónde estamos y hacia dónde en un momento dado sería importante movernos, pero con una planeación adecuada, quisiera mencionarles que solamente la Universidad de Tokio, en toda la extensión territorial del Japón, tienen más de 900 estaciones. Entonces, eso nos permite ver que un país que tiene la sexta parte de la extensión de lo que tiene nuestro país está cubierta con un número mayor de instrumentos. Ahora, es muy importante no solamente hacer esa comparación de manera simplista. Poder llegar a ese tipo de cobertura, se necesita pensar en todo lo que son los costos de operación, de mantenimiento, de recursos humanos que requieren y sobre todo de renovación de equipo. El año pasado agradecemos mucho al Congreso de la Unión que aportó una cantidad importante para poder establecer el Centro Alterno de Monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. Es un esfuerzo muy importante, pero sí es importante señalar que todavía estamos cortos y queremos verdaderamente tener un servicio sismológico más completo, más eficiente, si tomamos en cuenta el tamaño de nuestro país y las necesidades y la situación que vivimos en un país de una actividad sísmica tan relevante. Entonces, en ese sentido, desde aquí quisiéramos llamar la atención de manera respetuosa al Congreso de la Unión, ya que en la revisión de los presupuestos se pudiese considerar el acceso a un presupuesto que nos permita operar y mantener estos sistemas que son fundamentales para la nación de nuestros servicios geofísicos. Y sin más, quisiera pasar a la sección de preguntas. Sí, doctor, ya tenemos aquí a una lista de personas. Tengo a Cintia Contreras de Canal 11. Hola, buenos días. Doctor, de una vez preguntarle presupuesto de cuánto estarían solicitando, cuánto reciben y cuánto sería lo que se necesitaría al menos de inmediato para poder operar mejor. Permítame hacerle varias preguntas de una vez. También preguntarle sobre los ajustes en torno a la intensidad de los twitters. Él le planteó mejor la pregunta. Estamos ya todos como muy al pendiente de lo que se publique en redes sociales. Tiembla y ya queremos saber en dónde fue, de cuánto fue. Ha pasado que los primeros Twitter en especial es como que es lo más rápido, traen una intensidad, después se va ajustando. Nos explicaba los tiempos, sin embargo eso hace que en la población haya cierta desconfianza. No, lo sentí más, de que fue más fuerte, fue más bajo. Un poquito como para tener claro por qué se hace ese ajuste, que a veces sí la diferencia pudiese ser muy grande. Y otra, su opinión sobre las aplicaciones que hay en especial para teléfonos celulares, en las que se alerta tempranamente de un sismo y que no siempre ocurre como tal. Gracias. Por supuesto. Bueno, sí, justamente debido a que estamos haciendo la revisión de los costos de operación, mantenimiento, de renovación de equipos y recursos humanos, estamos hablando que los servicios geofísicos que opera el Instituto de Geofísica actualmente requiere de una cantidad alrededor de 60 millones anuales. Sí es importante señalar que esto no solamente implica el apoyo económico, financiero al Servicio Sismológico Nacional, sino a otros servicios geofísicos que tenemos en el instituto. Es importante señalar que hubo un tsunami generado en las fechas del sismo del 7 de septiembre
Pasó desapercibido este tsunami por dos cosas. Una, pues los daños fueron cuantiosos, pero segunda, afortunadamente, el tsunami no fue de una magnitud que pudiera amenazar a la infraestructura, pero el seguimiento se dio de manera puntual a través del servicio mareográfico del Instituto de Geofísica de la UNAM. Entonces, hay una serie de servicios que interactúan y se complementan dentro de los servicios geofísicos de nuestro instituto, de nuestra universidad, y ese es el monto del que estamos hablando. Bien, con respecto a las publicaciones, nosotros no reportamos intensidad, es la primera aclaración, lo que reportamos es magnitud. Entonces hay una diferencia de conceptos importantes, esos dos términos no son sinónimos. Magnitud significa el tamaño o está relacionada con el tamaño del sismo, qué tan grande fue la falla y qué tanto se deslizó un bloque con respecto a otro. También está relacionado con qué tanta energía emitió. Entonces no importa, es un solo número, es un solo valor, no importa dónde lo sintamos. Ahora, intensidad sí varía. Intensidad representa la violencia o lo fuerte del movimiento. Y ese depende del tamaño del sismo, es decir, de la magnitud, de la distancia a la que nos encontremos del epicentro y de las condiciones locales. Entonces, esa intensidad varía de punto a punto. En la Ciudad de México no se vivió la misma intensidad, se sintió más fuerte en unas zonas que en otras. Lo que reportamos en el Servicio Sismológico Nacional es la magnitud. El Instituto de Ingeniería de la UNAM se encarga de determinar las intensidades y nosotros colaboramos con ellos y tenemos ese intercambio de información. Ahora, ¿por qué varía la magnitud preliminar de la revisada? Bien, en la preliminar, que se genera en los primeros 5 minutos en promedio, se toman unas cuantas estaciones, se toman las más cercanas, las disponibles en ese momento. Es un proceso completamente automático. El cálculo de magnitud es prácticamente un promedio, en el cual calcula la magnitud determinada con los datos de cada una de las estaciones y saca el promedio de todas ellas. En cambio, el revisado toma más tiempo, toma más datos y toma metodologías más complejas para el cálculo de magnitud de sismos grandes. Eso nos puede llevar al menos 12 minutos, de ahí la tardanza en una y otra. Y el otro punto de por qué las diferencias, son dos puntos importantes. Uno, las metodologías son diferentes. Las metodologías que usa el sistema automático para el preliminar son muy sencillas, deben ser muy rápidas. El que se usa para el revisado es más compleja, toma más tiempo, pero el dato que se empleó fue diferente. Y el otro punto es el número de datos que se emplea. Al ser un promedio, el número final no necesariamente es igual. Es como si yo tomara el promedio de edades de este salón y saco gente y meto gente. Saco el promedio, ya va a ser diferente, ¿sí? Entonces, de ahí se puede dar esa diferencia en magnitudes. Inclusive también hay diferencias en la localización y en la profundidad, y eso también puede provocar diferencias en la magnitud, ¿no? Entonces, lo importante que sí me gustaría recalcar es que un cálculo de magnitud y de localización que sea robusto y que no vaya a cambiar drásticamente, toma al menos 3 minutos. No, ahorita no hay forma de hacerlo más rápido, ¿no? La tercera pregunta, que era en cuanto a las aplicaciones de alertamiento, la primera aclaración es: el Servicio Sismológico Nacional no opera ninguna alerta sísmica. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Ellos no tienen ninguna alerta. Ellos mandan la información al gobierno de la Ciudad de México, quienes transmiten la alerta a través de los altavoces que tienen instalados y operados por el C5. Hay algunas aplicaciones comerciales en teléfonos celulares, excepto que hay una desventaja en México con respecto a eso. En México todavía no está implementada una tecnología en telefonía celular que se llama de broadcasting, que eso implica que los mensajes son enviados simultáneamente a todos los equipos celulares.
Eso no existe ahorita en México, no está implementado. Eso hace que las alertas nos lleguen de manera secuencial y es probable que la alerta nos llegue minutos después de haber ocurrido el sismo en el celular. No pasa eso con las bocinas y los altavoces que se tienen. Daniel Rosas de Radio Centro. Gracias, muy buen día para todos por acá. Buen día. Quisiera yo preguntarles, decía la doctora que los sismos de septiembre pasado, el 17 y el 19, son un hito para la sismología. Y entonces mi pregunta pues nada más es muy sencilla. Estos sismos, ¿qué experiencias nos han dejado? ¿Qué aprendizaje tenemos ahora? ¿Cómo nos han fortalecido? ¿Qué aprendimos de ellos, por favor? Mira, ambos sismos fueron sismos intraplaca. Ocurrieron dentro de la placa de Cocos. El sismo del 7 de septiembre es el más grande que se ha registrado de este tipo. O sea, no solo en magnitud, sino de ese tipo intraplaca aquí en México. Ese sismo, al tener tantas réplicas y lo que hoy se conoce en su complejidad en cómo se rompe, nos va a ayudar a entender cómo están los esfuerzos en esa zona de la placa en el sureste de México. Y el entenderlos nos va a ayudar a evaluar el peligro sísmico al que está expuesta esa región. ¿Sí? Entonces, nosotros trabajamos como por eslabones en una cadena, ¿no? La parte de sismología, que es la que a nosotros nos corresponde, es el primer eslabón, que es poder caracterizar el fenómeno para que después se propagan las ondas, después llegan a la ciudad y después vemos cómo hacer las construcciones para que no vayan a verse afectadas. Esa es la cadena completa de producción en la sismología antisísmica, ¿no? Entonces, nosotros, que es la parte de sismología, lo que estamos viendo es la placa de Cocos con unas contorsiones y una forma muy caprichosa en la zona del Golfo de Tehuantepec. Y este sismo, la ruptura que presenta es compleja y nos está ayudando a entender cómo está y cómo están los esfuerzos en esa zona. El del 7 de septiembre ocurre también en la placa de Cocos, pero ocurre en una zona donde la placa se está doblando muy abruptamente. Y digamos que aquí en esta nariz de la placa es donde se presenta y una de las preguntas fundamentales es ¿cuál es la distancia mínima en esa placa subducida a la cual se puede dar un sismo similar al 7 de septiembre? Entonces, este sismo nos permite hacer algunos análisis al respecto y vemos que sí es posible que ocurra más cerca de la Ciudad de México. Entonces, toca entender muy bien las características de este sismo, cómo salió la energía, cómo se propagaron las ondas, cómo afectó a la Ciudad de México, para que cuando ocurra ese sismo más cercano, la ciudad esté preparada, ¿no? Entonces, hacia allá va todo lo que estamos entendiendo y aprendiendo. Marcela Perales de Multimedios. Sí, gracias. Gracias. Nada más dos preguntas. Mencionaban que el presupuesto viable para el mantenimiento son 60 millones de pesos anuales. ¿Actualmente con cuánto cuentan? O sea, anualmente. Y mi segunda pregunta es de los 54 observatorios que tienen en plan, ¿para cuándo planean que estos pudieran ya estar instalados y qué regiones podrían ser las más demandantes o de mayor necesidad? Sí, actualmente el presupuesto del servicio sismológico está alrededor de los 8 millones de pesos. Es una cantidad que viene de parte del gobierno federal, pero por otra parte hay una cantidad que se genera, o sea, que la aporta la misma Universidad Nacional, y hay una componente que es muy importante, que viene de varios proyectos, de hecho, de investigación, que son finitos en términos de tiempo. Es decir, un proyecto de investigación puede durar entre 2 y 5 años, y de esa manera se adquieren los diferentes instrumentos. Aquí la idea es que estos servicios geofísicos tan importantes tengan un presupuesto fijo y directo para que puedan llevar a cabo sus actividades sin estar buscando cada 2 o 3 años un nuevo financiamiento con el fin de operar, y que la operación pueda ser más nítida en términos de solamente preocuparnos por lo que debemos de hacer respecto a las actividades de carácter técnico. La segunda pregunta de los nuevos observatorios, primero el dónde.
si ven en el mapa que está ahí presente, los triángulos y elementos de color, símbolos de color, son los que actualmente existen. Y los circulitos blanquitos, que están distribuidos sobre todo en el noreste del país, algunos en la península de Yucatán, en el centro, inclusive alrededor del Golfo de California, sería la ubicación, ¿no? Ese es al diseño que hemos llegado de esta columna vertebral de la red sísmica mexicana. El cuándo, primero el año pasado nos dedicamos mucho al diseño, no nada más es poner los puntitos en el mapa, ¿no? Hay que hacer toda una estrategia. Este año vamos a empezar con adquisiciones de equipo y búsqueda de sitios. Esto todavía es una selección de sitio en gabinete, es teórica, y ahora este año lo que tenemos que hacer es ir al lugar y determinar que sí cumple con las características necesarias y poder decir aquí en este punto exactamente se va a instalar la estación. Y estaríamos pensando que si todo fluye bien, en otro año más, sería 2020, ya se estarían instalando y entrarían en operación a finales de 2020. Nada más que van de poquito en poquito, ¿no? No van a ser los 54 de un solo jalo. Eric Pinto, de Capital 21. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar tres cosas. Uno, sobre el nuevo centro de Pachuca, ¿con qué equipamiento va a contar? Si en el ámbito de sus competencias estaría también presentar alguna iniciativa a los legisladores para este presupuesto que ustedes están solicitando, porque pues no basta nada más con hacer un llamado, sino que esto tendría que convertirse en ley. Si ustedes podrían hacerlo o a quién competiría. Y otra también sobre algunas recomendaciones que pudieran ustedes emitir en base a las zonas, bueno, con base a las zonas en donde han detectado, por ejemplo, en Oaxaca, ahí donde ocurrió este sismo y esta gran falla, porque vemos que incluso en zonas donde hay grietas se sigue construyendo y se vuelven zonas muy vulnerables para riesgos a la población. Si en el ámbito también de sus competencias ustedes harían alguna recomendación sobre qué zonas no son prácticamente habitables ante la actividad sísmica. Gracias. Muy bien. Respecto a el llamado al Congreso, que lo hacemos de la manera más respetuosa, es con el fin de efectivamente tratar de tener acceso a un presupuesto que sea permanente, anual y que sea ajustable cada año. Como muchos de los insumos, por ejemplo, instrumentos, se compran fuera de México, su costo está dado en moneda extranjera y eso tiene una serie de fluctuaciones que deben de ajustarse. Pero ese es un tema que necesitaríamos conversar directamente con el Congreso y sabemos que nuestras autoridades de la Administración Central de la Universidad Nacional Autónoma de México ya están teniendo el contacto correspondiente con el Congreso para que ellos lleven esta petición directamente a nuestros congresistas. Pero como nos piden una recomendación, sí es importante señalar también que los diferentes gobiernos de los estados de la República se requiere un mayor compromiso de parte de ellos, ya que en muchas ocasiones se requieren redes no solamente de carácter nacional, sino redes de carácter estatal. Es decir, los estados requieren todavía más información de carácter sísmico, no solamente para el conocimiento mejor de las condiciones que guarda nuestro planeta, en particular en un área determinada por una circunstancia de carácter político que es la delimitación estatal. Pero además de ello requieren esta información para poder elaborar sus códigos de construcción. Eso es fundamental en cada uno de los estados y solamente se puede lograr con redes que tengan una mayor cobertura a nivel estatal. Entonces, no solamente es ese llamado respetuoso a nuestro Congreso de la Unión, sino también un llamado respetuoso a los diferentes gobiernos estatales para que pongan atención en este tipo de insumos que no solamente dependen de esta información de carácter nacional,
como es obvio, entre más densa es la información, pues mejor es el producto, mejor es el análisis y pues mejor es el producto de prevención de los desastres relacionados con este tipo de fenómenos. Bien, en cuanto al centro alterno de monitoreo, la idea es que sea un espejo de lo que tenemos aquí. Entonces se tendrá el equipamiento completamente compatible y similar a lo que se tiene aquí. También no solo trabajamos en el diseño arquitectónico, sino en el diseño de la infraestructura y del equipamiento que va a tener, ¿no? Este también ya está listo y pues una vez que se arranque la construcción empezaremos con la parte de la infraestructura. En cuanto a recomendaciones, nosotros podemos hacer recomendaciones en cuanto a la información que se requiere y los análisis y los estudios que son necesarios. No podemos hacer recomendaciones en cuanto a dónde construir y dónde no construir, ¿no? Eso le compete a otra área y a otro tipo de profesionales. Una de las recomendaciones efectivamente es redes de monitoreo, como mencionaba el doctor Hugo Delgado. Si nosotros tenemos más estaciones que nos permitan medir mejor cómo se comporta el terreno ante la llegada de las ondas sísmicas, podemos decir si ese terreno es apto para construir o no, dependiendo del tipo de amplificaciones que se tengan, o bien el diseño de la estructura y del edificio a construir ahí tendrá que tomar en cuenta esas amplificaciones. Entonces, pero ese ya es alguien más que lo tendrá que evaluar. La otra es que todos los datos que se recaban en estas redes de monitoreo, entiéndase catálogos sísmicos, son el insumo directo a atlas de riesgo, al atlas nacional y a los atlas estatales y a los atlas municipales. Entonces, mientras más información tengamos, pues esos atlas estarán más nutridos y mejor será la evaluación de los peligros a los que se está expuesto. Patricia López de Gaceta UNAM. Buenos días. Yo quisiera saber ¿para cuándo estiman que esté el centro alterno? Y si significa que se duplica la capacidad del Servicio Sismológico Nacional. Y también, ¿por qué escogieron Pachuca? Gracias. Bien, el cuándo, nosotros esperamos que se inicie la construcción antes de que termine este año. Y bueno, pues una construcción de ese tamaño yo espero que lleve un año aproximadamente, de tal manera que estaremos iniciando a finales del próximo año, inicios de 2020, ¿no? Yo diría 100% inicios de 2020. Más que duplicar la capacidad, es garantizar nuestra respuesta 24/7, 365 días del año y reducir cualquier vulnerabilidad a la que estemos expuestos, ¿no? Al tener la capacidad de si aquí hay algo, allá entra en acción y podemos seguir respondiendo a la sociedad y a las autoridades. ¿Por qué Pachuca? Hubo varias propuestas, hubo 5 sitios que se analizaron y un factor importante es que Pachuca era un lugar expuesto a menos peligros, ¿no? En términos, por ejemplo, un sitio, la UNAM tiene terrenos en diferentes lugares y uno de ellos, por ejemplo, estaba en Mérida, pero pues Mérida es expuesto a ciclones, tormentas tropicales, etcétera, cada año de manera recurrente. Ese tipo de actividades meteorológicas lo que produce es fallas en comunicación y electricidad, y pues un centro como este que requiere electricidad y comunicación continua, pues no es factible el instalarlo en un lugar como ese, ¿no? Otro lugar que estaba propuesto era Morelia. Ahí tenemos nosotros en el Instituto de Geofísica un campus, entonces era de manera natural. Sin embargo, pues Morelia está expuesto a sismicidad importante, ¿no? Si no, pues recordemos el 85. Entonces, pues también parecía como no muy buena idea. Si lo que nosotros queríamos avisar era sobre sismos, ponernos en una zona con alto peligro sísmico, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta toda una matriz de evaluación para decir finalmente que el terreno al cual teníamos acceso era Pachuca. Jorge Estrada del diario 24 Horas. Perdón, nada más una cuestión para complementar la pregunta.
En el momento en el que se vaya a hacer la ceremonia de colocación de la primera piedra, nosotros les vamos a avisar, por favor estén pendientes, porque creemos que es una obra muy importante que debe de iniciarse cuanto antes. Ya se terminó el proyecto ejecutivo de obra y se están finalizando algunos detalles, y nosotros habremos de invitarlos a la ceremonia de colocación de primera piedra en Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura. Este mismo año. Buenos días todavía. A mí me gustaría únicamente aclarar. Comentaban que, bueno, el presupuesto, bueno, que se requiere para los costos de operación son de 60 millones de pesos anuales. Y digo, nada más para aclarar, escuché que actualmente, bueno, cuentan con 8 millones de pesos. Y bueno, esto significa que en total se requerirían 52 millones de pesos más adicionales. Y bueno, o si no, pues me gustaría que me aclararan esa parte. Y sobre todo, bueno, este presupuesto adicional, ¿en qué áreas se estaría destinando principalmente? Y finalmente, me gustaría saber cómo les fue en esta materia presupuestal durante esta última administración. Sí, claro. Bueno, hay una serie de aspectos que no están cubiertos y queremos cubrirlos, que creemos que son no solamente justos, sino además son muy necesarios. Nuestros técnicos académicos salen al campo sin seguro de vida. Sí tienen un seguro de vida, pero es, digamos, limitado. Eso. Gracias por la aclaración. Es limitado. No salen sin seguro de vida, eso es cierto. Salen con un seguro de vida, pero es muy limitado, y es muy importante señalar que los diferentes servicios geofísicos, por el tipo de trabajo que se realiza, que es 100% de campo, es decir, el mantenimiento de las estaciones, pues las estaciones están fuera de la oficina, están en todo el país, entonces se requiere este apoyo, que es muy importante. Se requiere también incrementar las actividades de operación y mantenimiento. Particularmente necesitamos más personal. A eso me refería. Cuando hablamos de operación y mantenimiento, también hablamos de recursos humanos. Por decir algo, si el año que entra logramos duplicar la capacidad instalada instrumental, pues vamos a necesitar la capacidad de recursos humanos. Entonces, todos estos costos son fundamentalmente lo que hace que lleguemos a una cantidad que aparentemente es demasiado grande. Hay una cosa que no mencioné y que no está incluida en esa cantidad que ya había hecho mención, que es la renovación de equipos. Si nosotros compramos un equipo hoy, el equipo tiene entre 7 y 10 años de vida útil. Eso quiere decir que dentro de 7 años al menos necesitamos sustituirlo. Y eso es también un costo que debe de colocarse en la mesa de una manera planificada, para que no sucedan como de manera sorpresiva, como que queremos simplemente inflar los presupuestos. Todo este presupuesto del que estamos hablando, en realidad solamente cubren lo que es operación y mantenimiento. ¿Qué hablamos de operación y mantenimiento? Necesitamos vehículos, renovar vehículos, necesitamos pues todo lo que se requiere el personal cuando sale al campo, muchísimas refacciones. Los equipos dañados requieren de una serie de refacciones que se necesitan para eventualmente tener los equipos en el mejor de los estados. Hoy en día algunos de los equipos pues obviamente se estira la vida útil lo más posible, pero requerimos, si queremos ser 100% eficientes, que esos presupuestos no tengamos ese requerimiento de estar estirando las cosas. Obviamente tampoco estamos hablando de hacerlo de una manera irresponsable, sino sumamente responsable, y estos presupuestos de lo que tratan es de hacer un trabajo lo más eficiente posible, lo que merece nuestro país. Voy a aclarar un par de cosas. Los 60 millones que se mencionaron no son exclusivos del Servicio Sismológico Nacional, son de 6 servicios que tiene el Instituto de Geofísica. Entonces, ese 60 es el agregado de todos, ¿no?
Lo que mencionaba el doctor sobre los 8 que se tienen ahorita, ese no sé si es nada más de nosotros o si es de todos, pero yo creo que nada más es de nosotros, ¿sí? Exacto. De nosotros, Servicio Sismológico Nacional. Entonces, ¿qué se espera para el próximo año en términos de presupuesto? Es casi el duplicar el presupuesto, porque estaremos comprando equipos nuevos para el doble de estaciones, casi el doble de estaciones que tenemos, porque estaremos construyendo un centro alterno de monitoreo donde se está casi duplicando la capacidad en términos de infraestructura y pues se requiere nuevo personal, ¿no? Entonces, nuestro presupuesto, que ahorita anda cercano a 7 millones, pues andará 8 millones, andará como unos 15, 16 millones. El 60 comprende a todos. La otra pregunta que hiciste con respecto a cómo nos ha ido con el presupuesto con la última administración que está concluyendo, aquí lo importante de aclarar es que nosotros no recibimos de manera directa el presupuesto. Ese presupuesto es gestionado por la UNAM ante el Congreso y viene como parte del presupuesto de la UNAM. La UNAM decide cómo distribuye ese presupuesto entre todos los participantes y la UNAM siempre ha sido muy responsable en cuanto a sus obligaciones y atención a la sociedad y ha reconocido que el Servicio Sismológico Nacional es de prioridad y no nos ha dejado morir solos, asignando los recursos necesarios para que podamos operar. Ahora, ha habido desarrollos importantes en los últimos años en cuanto a esto que mencionaba de reemplazo de equipo o eso es muy costoso y eso no va incluido en este presupuesto anual de operación básica. Esos reemplazos de equipo, sobre todo, han sido gracias a proyectos que se han gestionado de otra manera. En general, han sido proyectos gestionados con la Secretaría de Gobernación. Entonces, parte del equipamiento y de este edificio en el cual nos encontramos provino de presupuesto a través de proyectos con Secretaría de Gobernación. Estaciones nuevas también han venido por parte de proyectos de ese tipo. El recurso que nos otorgó el Congreso el año pasado estuvo dividido en su gran mayoría, gran porcentaje va al nuevo centro alterno de monitoreo, pero también ha servido para comprar equipo para estaciones que ya tenían problemas. Y ese ya se adquirió y se está empezando a reemplazar. Justo la pregunta que acaba de hacer es lo que es si podría venir etiquetado, es lo que se está planteando, gestionando, es lo que se le está presentando a las autoridades universitarias para que ellos a su vez lo gestionen en el Congreso y pueda venir esta iniciativa de ley que se mencionó y pueda venir directo a nosotros sin la necesidad de estar buscando estos presupuestos adicionales para poder reemplazar nuestro equipo. Elba Mónica Bravo de 1TV. Gracias. Buenos días. Doctora, entonces nada más para precisar, dice usted que se está estudiando el sismo del 7, pero ¿se tienen identificadas cuáles son las causas que están causando, qué es lo que está causando estos sismos en la Ciudad de México? Y si bien ustedes no emiten ninguna alerta, ¿se puede hacer algo para mejorarlas, para que sean más exactas o más rápidas o más prontas y no ocurra esto de que lleguen después o no suenen de manera simultánea? Ok, entonces la primera pregunta con respecto a los sismos dentro de la Ciudad de México que tienen su epicentro en la Ciudad de México, estos son resultados de fallas locales, fallas que tienen su ubicación aquí dentro de la Ciudad de México y que se han presentado por toda nuestra historia, ¿no? Si nosotros revisamos nuestro catálogo, desde 1974 tenemos un registro de 227 sismos con epicentro en la Ciudad de México. ¿Sí? ¿No tiene nada que ver con que sean réplicas de esta falla de...? No, la réplica por definición ocurre en la región donde se dio el sismo grande. Entonces, todos los sismos que llamamos réplicas han ocurrido en la zona del Golfo de Tehuantepec para ese sismo del 7 de septiembre. De pronto se nos pasa en la memoria, pero el 16 de febrero de este año también hubo un sismo importante en las costas de Oaxaca, que tuvo una magnitud de 7.2. Para ese sismo también estamos registrando todas sus réplicas y si me asomo, al día de hoy van 13.567 réplicas
para ese sismo del 16 de febrero. Y esas réplicas solo han ocurrido en la región costera de Pinotepa Nacional, en las costas de Oaxaca. Los sismos que están ocurriendo en la Ciudad de México son sismos independientes y se deben a fallas locales dentro de la ciudad misma. Ahora, ¿qué se está haciendo en cuanto a alertamiento? Pues hay una colaboración con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, en particular uno de los investigadores del Departamento de Sismología de aquí del Instituto de Geofísica, el doctor Gerardo Suárez, dirigió una tesis de doctorado de el doctor Armando Cuellar, quien labora en el CIRES, y para mejorar los algoritmos de detección y de determinación de si se trata de un sismo va a alertar o no. Y eso ha reducido el tiempo de detección y nos brinda más segundos de ventaja. ¿Y se sabe por qué están ocurriendo estos sismos con tanta frecuencia dentro de la Ciudad de México en diferentes delegaciones? ¿Quieres tú decir algo? Pues siempre, bueno, ya lo mencionaba la doctora, siempre han existido. O sea, Lo no que es pasa mal. es que desde hace décadas siempre, lo que pasa es que, bueno, recordemos que estamos 20 millones en el Distrito Federal, en la zona conurbada, que los medios de comunicación ya son mucho más prontos, toda la información básicamente la tenemos en tiempo real. Ocurrieron unos sismos aquí en la región de la Hidalgo que se sintieron localmente, siempre se han sentido. Lo que pasa es que ahora nos enteramos los que no lo sentimos, los que estamos fuera, ¿verdad? Pero hasta hace unos años, sismos muy locales, muy locales, en donde siempre, una sola colonia, una unidad se siente. Aquí siempre hemos tenido esa información. Sin embargo, ahora es rápido. Sucedió el sismo del Golfo de Tehuantepec, que mencionaba, por cierto, usted que sí se conocen los procesos, sabemos de la dinámica interna. Recordemos que es un planeta completamente vivo y que dentro del interior está en movimiento, muy lento, pero existe ese movimiento y esa dinámica que ha originado toda esta actividad sísmica. Entonces, lo que pasa es que casi en tiempo real sabemos que ocurrió un sismo de 8.2. Ahora aquí en la República o del otro lado del mundo, prácticamente después de unos segundos sabemos de su ubicación, y a nivel mundial sabemos de las ubicaciones precisamente por todos los centros de registro sísmico que existen. ¿Sí? Que es además otra fuente de información, no nada más el servicio sismológico, sino también tenemos relación con todas demás centros de monitoreo, ¿verdad? Sí, me gustaría agregar lo siguiente. Sí es importante distinguir dos cosas que son fundamentales. Una es la observación del fenómeno sísmico, es decir, el monitoreo con lo que acaban de describir aquí nuestros colegas. Pero por el otro lado están las cuestiones de investigación. Sí necesitamos profundizar más, necesitamos conocer más, y uno de los estudios que estamos tratando de conversar con el gobierno local de la Ciudad de México es precisamente reconocer en mayor detalle la estructura que tenemos justamente debajo de nuestros pies. La estructura, digamos, profunda, estamos hablando de zonas de más de 1 kilómetro de profundidad, con diferentes métodos geofísicos. Y obviamente reconocer mejor cada uno de los eventos que ocurren, que nos dan cada vez más información de dónde se encuentran estas zonas de fallamiento que están dentro de la misma Ciudad de México. Entonces no es raro, como acaban de mencionar, que haya fallas. Ellas existen, pero las necesitamos conocer mejor, y para ello se requiere mayor trabajo de investigación, muchos más estudios. Tenemos esta transmisión se está siguiendo en el Facebook oficial de la UNAM por streaming, y se repiten mucho 3 preguntas que se las comento. La primera es, ¿algún científico ha realizado estudios de por qué ese mismo día se repitió el terremoto? ¿Se puede repetir un terremoto el mismo día y en el mismo lugar? Y la que más apuntados hacen alusión a un mensaje de WhatsApp y en redes sociales de que un científico, no ponen aquí el nombre, de que va a temblar, que viene un gran sismo, que es el que se espera que acabe con la Ciudad de México. Bien,
Sí analizamos la probabilidad de que ocurra un sismo en un mismo día. Y entonces, una de las investigadoras del Departamento de Sismología, la doctora Barla Yorleisdottir, el año pasado hizo un cálculo más o menos sencillo de la probabilidad de que eso sucediera y llegó a un número que es algo así como el 5%, ¿no? Que depende cómo se vea, pues es bajo o es alto. Los sismos van a ocurrir a lo largo del tiempo y van a ocurrir cuando les toque ocurrir. Nosotros tenemos ese tiempo encuadrado en calendario, en años, en semanas, en meses, en días, ¿no? Y entonces nos resulta que de casualidad caen en un mismo día calendario. Pero para la Tierra, pues es como en un continuo en el que está ocurriendo los fenómenos. De hecho, si ustedes revisan el catálogo de los 147,000 y tantos sismos, y revisan sismos que hayan ocurrido en el territorio nacional y que tengan magnitudes mayores de 7, van a encontrar que además del 19 de septiembre hay otras fechas en donde se han dado 2 sismos de magnitudes mayores de 7 dentro del país. Por ejemplo, un 18 de abril, ¿no? 18 de abril tuvimos un sismo importante en 2014 y hay otro que ocurrió en 1903. En otro 18 de abril. Entonces, por decirlo de manera coloquial, nuestro catálogo tiene al menos 8 parejas de sismos con cumpleaños iguales. ¿Sí? Entonces, el 19 de septiembre, pues nada más es otro cumpleaños. Que ocurran en el mismo lugar, ese está más complicado. Ocurren, si un lugar se rompió, va a volver a romperse. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a tardar en romperse? Eso pues puede variar muchísimo dependiendo de las condiciones del sitio. Ahora, depende qué tan exquisitos y precisos queramos ser con exactamente en el mismo lugar, ¿no? O sea, pasa ahí vecino, pero pues exactamente en el mismo lugar no necesariamente. Pero sí, lo que sabemos es que un lugar que se rompió se va a volver a romper en un tiempo suficiente para haber acumulado los esfuerzos. Entonces, donde hubo un sismo en Michoacán en 1985, pues van a tener que pasar años suficientes para acumular esfuerzos y que se vuelva a romper ese mismo lugar, ¿no? Igual otras áreas vecinas. Y la última, el mensaje de WhatsApp que mencionan que viene el grande y qué barbaridad. Los sismos no se pueden predecir. No hay forma de saber cuándo, dónde y de qué magnitud va a ser el siguiente sismo. No hay hoy en día ni metodología, ni instrumento, ni técnica, nada que nos permita saber cuándo, dónde y de qué magnitud es el siguiente. Eso no quiere decir que no se haya estudiado y que no haya esfuerzos en el mundo para tratar de predecir cuándo, dónde y de qué tamaño va a ser el siguiente temblor. Ahora, lo que sí sabemos es todas las zonas que tienen el potencial para generar un sismo. También sabemos que pues estos se pueden producir en algún momento y pues lo que nos toca es estar preparados. Entonces, algún día nos va a caer otro. ¿De dónde vendrá? No sabemos. Sabemos que tenemos el potencial de generar sismos grandes en México en las costas del Pacífico. Sismos interplaca. Sabemos que se pueden generar sismos intraplaca como el del 7 de septiembre, el 19 de septiembre. En el centro del país, como aquellos de Tehuacán en el 99, Guajuapas, León en el 80 y toda la lista de vecinos por ahí. Sabemos que pueden generarse sismos en la zona centro de México, en la faja volcánica transmexicana, ejemplo Acambay en 1912. Sabemos que se pueden generar a lo largo del Golfo de California, inclusive hasta pegado a la frontera, como el de Mexicali de 2010. Entonces, sabemos que en todas esas zonas se pueden generar sismos importantes de magnitudes arriba de 7 y que pueden impactar de manera local en la zona epicentral o en ciudades vulnerables como es la Ciudad de México por sus condiciones de suelo. ¿Cuándo? No sabemos cuándo va a ser el siguiente. Entonces, toca siempre estar preparados. Sí. En complemento a lo que acaba de explicar la doctora,
Sí es importante tener cuidado con el manejo de la información, sobre todo que de una forma muy espontánea se da en WhatsApp, en las redes sociales en general. Yo quisiera que ustedes hicieran, por ejemplo, el análisis de cuántas de esas predicciones verdaderamente se han llevado a cabo, porque es muy fácil predecirlas, pero no nos damos cuenta que esas mismas personas han fallado de una manera numéricamente importante. Yo quisiera retomar, sin ánimo de contradecir lo que acaba de decir la doctora, nuestro querido profesor Sina Lomnitz tenía un dicho. Decía, claro que se pueden predecir los sismos. Si cualquiera los puede predecir, les preguntaba a los que le preguntaban, ¿usted para cuándo lo quiere? Usted lo puede predecir, cualquiera los puede predecir, pero ese no es el chiste. Lo importante es verdaderamente acertar. Ese es el punto y eso es a lo que se refiere la doctora Pérez Campos. O sea, cuando dice que no se pueden predecir, es que no se pueden predecir con precisión, con una precisión con la cual se pueda alertar a la población. Eso es lo que no se puede, porque predicciones hay muchísimas y el problema es que debemos de ser responsables con esas predicciones, porque ellas pueden causar precisamente el miedo en la población y por eso tenemos que ser responsables en el manejo de las redes sociales. Una última pregunta, Margarita Rodríguez, del Sur de México. Un momento con el micrófono. Respecto a este científico o pseudocientífico llamado Alec Bachman, que es el del que surgen estas predicciones, ustedes como científicos harían, para que la población tuviera esta certeza de quién se lo está diciendo y si estos personajes realmente son científicos, ¿no? Ustedes tendrán como una lista de gente que tiene que está autorizada, ¿no?, a nivel científico aquí en la UNAM, a otros centros de investigación, que puede decir con certeza, en el caso para que la población no caiga en este tipo de desinformaciones que se viralizan de manera terrible y lo hacen sentir que es real, ¿no? Y por otra parte, la última pregunta sería, respecto al sismo del 19 de septiembre, que bueno, sé que todavía está en proceso de investigación porque, si no mal recuerdo, decían que había sido atípico, no atípico por la zona de Morelos, y bueno, quisiera como más información ahí porque, bueno, fue el que más impactó en la Ciudad de México, aunque el del 7 de septiembre por la magnitud y la afectación en el interior de la República Mexicana, pues el de la Ciudad de México pues tuvo este impacto pues porque venía de esta zona que no había estado muy monitoreada, y por otra parte este nuevo centro alterno, ¿qué zonas va a estar cubriendo, ¿no? Gracias. De los científicos, ¿no? Bueno, hay una cuestión que es muy importante en ciencia. Todos los que trabajamos en el ámbito científico publicamos nuestros resultados y esa es la forma más rigurosa de llegar a tener, sean predicciones, sean pronósticos, sea la teoría que sea, de exponer nuestro conocimiento, el conocimiento que generamos y la forma en la que abordamos los problemas ante la comunidad. Esa es la única manera en la que el científico adquiere credibilidad. Si estas personas no publican, no le dicen a la comunidad científica en dónde están sus datos, cómo llegan a esas conclusiones, cómo llegan metodológicamente a una serie de conclusiones, pues entonces están fuera del rigor científico. Lo que aquí la Universidad Nacional Autónoma de México coloca a servicio de la autoridad, pero sobre todo de nuestro país y de la comunidad, es información que ha pasado por procesos rigurosos que son científicamente comprobables. Todo lo demás pues está fuera de la ciencia, porque la ciencia se rige de manera estricta a través de la calificación y arbitraje de pares. Y es ahí donde podemos ver
claramente quién trabaja en ciencia y quién no. Entonces yo les dejaría de tarea tratar de buscar los trabajos científicos publicados en revistas científicas rigurosas y que esa información y esos datos hayan sido corroborados y hayan sido planteados ante los diferentes pares. En cuanto al sismo del 19 de septiembre, los estudios que se han hecho han demostrado que no fue un sismo atípico. Ocurrió en la zona del doblez de la placa de Cocos, de manera similar que ocurrió el del 99, el del 80 y el del 57. ¿Verdad? 57. Ahora, el asunto es cómo nos afecta en la Ciudad de México y eso tiene que ver con la composición de su suelo y los ingenieros sísmicos están haciendo más análisis al respecto, ¿no? Ahora, en donde se da el sismo del 7 de septiembre, pues es una zona monitoreada, no es poco monitoreada, ha sido monitoreada por todo el tiempo. De hecho, en nuestro catálogo, si ustedes hacen un análisis de la sismicidad que se presentaba antes del 7 de septiembre, se van a dar cuenta que es una zona bastante activa y con mucha sismicidad dentro de la misma placa de Cocos. Ahora, en cuanto al centro alterno de monitoreo, pues es un centro alterno a este, por lo tanto estaremos monitoreando todo el país, así como lo hacemos desde aquí. Sí, bien, ya finalmente yo quisiera invitarlos a que visiten las redes sociales, tanto del Servicio Sismológico Nacional como del Instituto de Geofísica. En particular, el Servicio Sismológico Nacional tiene un programa de invitar a científicos. El programa se llama Platicando con un sismólogo. Y todas esas pláticas están en línea y las pueden consultar, las pueden ver para saber qué es lo que de manera recurrente la población le quiere preguntar a un sismólogo. La semana pasada tuvimos una serie de reflexiones. El día 7 de septiembre tuvimos una serie de reflexiones y también pueden encontrar en YouTube las diferentes charlas que dieron cada uno de los especialistas que están involucrados con este tipo de estudios. Y pues ya para finalizar, pues les agradecemos mucho su presencia y su interés. Muchas gracias, buen día. Gracias. Muchas gracias. ¿Listo?